Buenos días a todos, buen martes. Bienvenidos a nuestro evento de Visual Inspection y Manufacturing junto a Google. Tenemos expertos que vamos a hablar sobre la materia y sobre este contenido tan interesante. Lo que vamos a pedir, por favor, que estéis en mute y luego las preguntas que tengáis las contestaremos al final de toda la presentación de modo individualizado, donde carguemos con vosotros. Bienvenido y ya doy paso a mi compañero José Ramón de Google. Bienvenido, José Ramón. Buenos días a todos, muchas gracias por acompañarnos en el evento de hoy, que esperemos que aprendáis cosas nuevas y sobre todo que aporte puntos de valor para vuestras compañías, que es lo realmente importante. Entonces, la agenda va a constar de 3 bloques principales. El primer punto, vamos a ver la tecnología que hay detrás de la inspección visual y el papel que juega Google dentro de esto. En el segundo punto, vamos a ver las aplicaciones efectivas de esta tecnología. Y vamos a analizar por fases los componentes que se llevan a cabo en este tipo de proyectos. Y la tercera parte de la presentación será ya más relacionada con casos de uso en concreto, que realmente es la parte más interesante en el aspecto de que podréis ver cómo se aplica a casos de usos en empresas concretas. Entonces, para empezar, vamos a hacer una pequeña introducción de lo que es Google. Bueno, estoy seguro que el 100% de las personas que estáis hoy viendo el evento habéis utilizado en muchas ocasiones el buscador de Google. Y no solo el buscador, sino que también habréis utilizado cualquiera de estas aplicaciones, ya sean Gmail, Google Drive, YouTube, Google Maps. En total, Google cuenta con 9 productos cloud con más de 1 billón de usuarios. 1 billón americano, es decir, más de 1.000 millones de usuarios. Pues bien, toda la tecnología que soporta estos productos, que permite su funcionamiento y su desarrollo, desde hace unos cuantos años, Google la ha puesto a disposición de las empresas y los organismos públicos para ayudarles en su digitalización y su transformación. Esto es, en definitiva, Google Cloud. Como os podéis imaginar, la infraestructura tecnológica que hay por detrás de todo esto es muy grande. En esta slide hemos querido reflejar a grandes rasgos qué capacidades tiene y qué tamaño tiene. Como podréis ver, pues hay 29 regiones en la nube, 88 zonas, una red de fibra óptica que comunica los 5 continentes. Y bueno, aquí destacar que en los próximos meses esto continúa creciendo. Abriremos una nueva región en Madrid, que es muy interesante porque permitirá abrir la puerta a nuevos casos de uso que requieran una latencia muy baja. Y sobre todo permitirá fomentar también la innovación. ¿Qué destacar también otra pincelada de Google Cloud que me gustaría comentar? Pues que desde el 2017 toda la energía que utiliza Google en sus operaciones globales, ya sean data center, oficinas y demás, es energía renovable. El compromiso con la sostenibilidad es muy grande y es un punto importante a destacar porque está en la agenda ahora mismo seguramente de todas vuestras compañías. Hay una frase que he escuchado últimamente mucho a políticos y a CEOs, que es que la recuperación económica es verde y digital. Y el compromiso de Google con la parte esa verde, que está por delante incluso del digital, es claro y está en nuestro ADN. Dentro de Google Cloud hay más de un centenar de servicios. Hoy no es el objetivo mencionarlos todos y cada uno de ellos, pero sí dejar claro que trabajamos principalmente con 4 pilares básicos, que son la infraestructura, data, seguridad y productividad, colaboración. Entonces, cualquier reto tecnológico que tengan vuestras organizaciones debajo de estos 4 pilares, pues podéis contar con Google Cloud porque tiene la tecnología y la capacidad para poder abordar. Dentro de la parte de data, uno de los pilares estratégicos y donde estamos poniendo más foco es Visual Inspection. Entidades tan potentes como Gartner o como Forrester nos han situado como líderes en el mercado en este tipo de tecnología, y a lo largo de la presentación de hoy veremos cómo se llevan a cabo este tipo de proyectos y los casos concretos, que lo harán nuestros compañeros de GFT. La apuesta es clara, somos líderes en esta tecnología y es una tecnología, como veréis a continuación, en constante evolución. ¿Dónde se aplica esta tecnología? Bueno, pues a lo largo de muchas industrias. Hemos puesto aquí en la presentación las 4 más claras, pero veréis que no se queda solo ahí. Cuando veamos los casos de uso, vais a comprobar
que se puede dar rienda suelta a la imaginación porque puede aplicar a muchas más industrias que las que reflejamos aquí. Para llevarlo a cabo, al final Google pone la tecnología, pero el conocimiento del mercado como tal lo tienen los partners, el conocimiento del cliente, cómo abordar este tipo de proyectos, y siempre lo hacemos de la mano de partners que tienen este conocimiento final en la ejecución de los proyectos. En este caso, GPT es uno de nuestros partners de referencia, no solo a nivel España, sino a nivel global, y en este tipo de proyectos pues, ha demostrado un gran expertise, y por eso en el día de hoy pues, nos van a explicar primero cómo abordamos este tipo de proyectos y después con casos concretos que podrán serviros para pensar iniciativas dentro de vuestras organizaciones similares. Pues, a partir de aquí le voy a dejar el paso a mi compañero Tony de CFT, que no está aquí físicamente, pero entiendo que ya se ha conectado, ¿no? Perfecto. Hola, buenos días. Hola, José Ramón. Sí, efectivamente. Buenos días. Pues, de todo, muchas gracias por esta mañana, por poder compartir con vosotros cómo justamente de la mano de Google y de nuestros clientes estamos aplicando de forma efectiva estas tecnologías de Machine Learning, aprendizaje automático e inteligencia artificial para resolver los problemas de Visual Inspection en la industria que hemos tenido hasta la fecha. Entonces, si pasamos a la siguiente slide. Efectivamente. La primera pregunta que sale es, ¿la inspección visual en la industria es algo que ya está establecido y se usa de forma rutinaria en todas sus aplicaciones? Y tenemos numerosos ejemplos de que efectivamente eso es aquí. La pregunta que surge entonces es, ¿qué es de diferente ahora y por qué justamente ahora tenemos la posibilidad de utilizar en la inspección visual la inteligencia artificial y el machine learning? Tradicionalmente, la inspección visual automatizada se ha caracterizado porque el equipamiento para llevarlo a cabo era un equipamiento altamente costoso y generalmente complejo. La puesta a punto requería un ciclo largo, altamente especializado por personal altamente cualificado y muy focalizado en los aspectos técnicos de la tarea en cuestión que se quería hacer. Realmente requería un despliegue de tecnología y un profundo conocimiento experto de la situación, y su operación y utilización como consecuencia requería cierto mantenimiento, y dado el alto coste y complejidad, en general se limitaba a operaciones de gran valor añadido, donde realmente la inspección visual era una pieza fundamental de cada uno de los aspectos que se querían controlar y subsanar para tener ganancias en el proceso de producción. Sin embargo, esta situación de que cuando tenemos un proceso físico o tecnológico que requiere una gran planificación y un hardware a medida, ese proceso de programación exactamente de aquel problema que se quiera resolver, con la aparición tanto de los nuevos algoritmos de Machine Learning como la disponibilidad de capturar y procesar datos, y aquí justamente las plataformas como Google Cloud son justamente algunas de aquellas que sobresalen, pero también con los nuevos desarrollos de esta vibrante comunidad open source y luego su produccionalización y puesta a punto a nivel enterprise, con todas las garantías de calidad, han abierto una nueva ventana de oportunidad para extender el uso de estas tecnologías a casos que tendrían económicamente sentido, pero que antes no eran económicamente viables debido justamente a estos grandes periodos de desarrollo. Estas nuevas tecnologías justamente es la promesa, y en muchos casos que ya está fructificando, del aprendizaje automático. Si pasamos a la siguiente slide, simplemente para ilustrar un poco más con imágenes exactamente cuál es el concepto fundamental, tenemos que el cambio de paradigma ha sido básicamente, y con todas las prevenciones para no hacer un optimismo exagerado, pero realmente es la tendencia que tenemos, es que hasta una fecha bastante reciente, la mayor parte de la programación de solventar los problemas tecnológicos con la ayuda de los medios informáticos se basaba en unas reglas lógicas que eran codificadas, que expresaban el conocimiento experto y con lo cual se llevaban al ambiente de producción para ejecutar y automatizar las tareas que en este caso eran necesarias en el proceso productivo. Ha habido un cambio paradigmático en la forma de
capturar ese conocimiento experto de los humanos que se puede expresar en expresiones lógicas, prácticamente en acciones sí, entonces haz esto, que se ha visto justamente en los últimos desarrollos y que posiblemente en la inspección visual o el tratamiento de imágenes ha sido paradigmático y uno de los primeros en los cuales se ha visto. Y esto es el aprendizaje automático, en el cual no se programa explícitamente cuáles son las acciones que hay que hacer, como por ejemplo, coge este cuadrado blanco que has visto, mídelo, mira las proporciones y entonces actúa, donde ese cuadrado blanco resulta que tiene que estar en una posición muy bien definida, sino que con el aprendizaje automático lo que se ha hecho es dame ejemplos de cuadrados blancos y entonces, mediante algoritmo, extraeré la regularidad estadística que ocurre cuando una cámara enfoca a un cuadrado blanco, que por cierto permite cierta variabilidad, no hay que ya explícitamente decir dónde se sitúa, y eso va a producir un algoritmo que va a tomar esas decisiones que antes estaban programadas si se cumplen estas condiciones. Entonces, ahora es si la red, que no deja de ser un polinomio, pero muy complicado, que está calibrado respecto a los datos, emite una probabilidad mayor que un cierto umbral, entonces ejecuta este tipo de acción. Este cambio de paradigma, que parece sencillo, se empezó a fomentar ya en el año 2012 debido a la gran disponibilidad de datos en investigación y a la naciente capacidad de computación, es lo que ahora se ha llevado a un nivel empresarial, gracias a plataformas como Google, que permiten justamente instrumentalizar todo este proceso a nivel empresarial con todas las garantías que un proceso productivo requiere y con toda la garantía para que haya un retorno de la inversión seguro y fiable y se pueda poner en producción. Si vamos un poquito más, a ir un poco más al detalle, en la siguiente slide, la tendremos, efectivamente, y empezamos aquí está animada, ¿cómo se hace ahora actualmente este proceso? Pues en principio, tradicionalmente, este proceso era, como hemos comentado, reglas explícitas que el programador a priori o el equipo, y de aquí la gran ciclo de desarrollo que hay, pone todo su conocimiento experto y desarrolla, y en el siguiente paso, si hacemos simplemente clic para animarlo un poco, se verá entonces una vez que ya ha sido desarrollado, se despliega y automáticamente para cada input se aplica y sale el output. Esto será simplemente, por ejemplo, los grandes programas de inspección visual de defectos que requieren que la pieza esté muy alineada completamente, bien iluminada, bien posicionada, tienes todo el hardware ya con tu setup puesto y con unas condiciones bastante bajo control, y automáticamente una vez que lo despliegas, cada vez que entra una pieza, automáticamente sale otra y generalmente funciona bien. En el caso de Machine Learning, lo que se hace es, bueno, dame un input que es un histórico de las piezas que has tenido en un setup que también tiene que ser controlado, pero que ya permite una cierta variabilidad. Dame esas piezas históricas donde tú tienes piezas que tenían defectos y piezas que no los tenían. Automáticamente yo entreno mi red neuronal y necesito, en un principio era diseñarla, esa red neuronal, hacer experimentos para ver cuál es la que funciona mejor, hacer una cosa que se llama el tuning de los hiperparámetros, que son parámetros empíricos como todo sistema de calibración que hay que introducir, y hacer un entrenamiento y hacer unos resultados, y cuando ya estoy satisfecho con ese algoritmo, que realmente es muy reproducible una vez que ya lo tienes etapeado, porque distintos inputs simplemente le das a un botón y corre, automáticamente te da un output. Una vez que ya lo tengas satisfecho, sería ya el proceso, que si lo clicamos vemos que vaya aquí, de despliegue, donde yo cojo y lo despliego, esta vez como era la vez anterior, si clicamos se verá en la imagen. Si volvemos a clicar, volvemos ya a tener ya el proceso del input y tendremos los outputs. Veremos que en este proceso de desarrollar esa red neuronal, que también era la cuestión del data scientist, Google, utilizando sus instrumentos que ha tenido siempre para el desarrollo de sus propias capacidades internas, y todos conocemos el motor de buscador, el buscador por imágenes, el procesamiento de vídeo en YouTube, la recomendación, ha sido capaz de industrializar ese proceso de entrenamiento y ofrece toda una variedad de tools que pueden ayudar a automatizar aún todavía más este proceso de desarrollo.
Y esto justamente es una de las ventajas que permite el utilizar estas tecnologías a otros casos de uso. Esta nueva situación, y si pasamos a la siguiente slide, veremos efectivamente, y clicamos en ella, que nos ha dado que actualmente haya distintos escenarios donde se puede utilizar esa tecnología. Desde lo que se denomina el tipo 1, que posiblemente era donde la inspección visual tradicional también sigue teniendo y tiene una relevancia, es instalaciones donde necesitamos alta precisión para poder detectar o no los detalles, tener una baja velocidad en el sentido de que no se requieren gran cantidad de unidades que se tienen que inspeccionar por unidad de tiempo y posiblemente lo que queremos es en tiempo real. Pues ejemplos, y también donde tiene Google que está colaborando en todos sus verticales, como pueda ser, por ejemplo, la industria de los móviles, sería la inspección visual de defectos en las pantallas de los móviles, en superficies metálicas con gran precisión, el alineamiento. Este proceso se utiliza generalmente donde hay un alto valor unitario y donde las piezas en una cadena de producción son discretas y móviles, como al final de una cadena. Aquí se conviven estos dos approach, tanto el tradicional como el nuevo a través de inteligencia artificial, que permite tolerar más a una variabilidad del input, sobre todo en los cambios de los modelos que se hacen en las cadenas, cambios sutiles en las condiciones en las cuales se efectúa la inspección visual. Modelos de Machine Learning suelen ser mucho más tolerantes. Un segundo tipo en el cual también se está utilizando es en aquellos productos o situaciones donde se necesita una alta precisión, pero sin embargo, dadas las características del producto, es una baja velocidad. Aquí, por ejemplo, podríamos ver grandes piezas industriales donde se requiere, incluso motivado por cuestiones regulatorias, una inspección detallada y bastante exhaustiva. Por ejemplo, pues las palas de un generador, piezas metálicas para la industria aeronáutica, piezas metálicas para distintos tipos de infraestructuras e industrias energéticas críticas que tienen altos requerimientos. Aquí lo que tenemos es un alto valor unitario, pero piezas fijas. Aquí también, justamente, la inteligencia artificial en este tipo de desarrollo de algoritmos puede tener incluso una contribución mayor, porque generalmente la forma en que se escanean estas piezas somete a una cierta variabilidad todavía mayor en las condiciones en las cuales hay que hacer, simplemente porque la cámara posiblemente se está moviendo y las instalaciones donde se están haciendo es el sistema donde va a la pieza y no la pieza que viene al sistema. Y aquí también estamos viendo una adopción. Pero un tercer campo que realmente se está abriendo ahora a nuevas posibilidades, justamente son aquellos campos en los que se necesita una precisión moderada, en el sentido de que posiblemente no haya que ser tan exhaustiva para reportar un valor. Sin embargo, las características es que requiere una alta velocidad, es decir, son una gran cantidad de productos unitarios que hay que testear en cada momento y además en tiempo real. Y esto lo estamos viendo sobre todo en situaciones donde hay una producción masiva de objetos, por ejemplo, galletas o distintos tipos de componentes, empaquetamiento, distintos tipos de procesos de embotellamiento, o sea, consumo que es masivo, donde en principio el producto por sí tiene un bajo valor unitario, bajo de venta en mercado, por eso son justamente masivos, pero sin embargo sí que se pueden beneficiar grandemente de un sistema de inspección visual que detectara defectos o ayudara a controlar la calidad del producto, siempre y cuando el desarrollo de ese sistema de inspección visual tenga unos costes moderados y sea fácil de mantener. Es decir, la oportunidad aquí de negocio había, lo que hacía falta era que la tecnología se pusiera a un coste que permitiera hacerlo viable económicamente. Y esto justamente es una de las revoluciones que estamos viendo ahora, es decir, no se ajusta solamente a este sector, sino que viene este tipo de tesis, se ha abierto uno nuevo y se está también propagando y difundiendo a los dos otros tipos que hemos visto, que son las aplicaciones más establecidas de inspección visual. Cuando vamos exactamente a pensar cómo esto se puede aplicar, realmente aquí entra
hay distintas tecnologías y estrategias, pero una que nos ha estado ayudando mucho con nuestros clientes, que justamente mi compañero Quique tendrá oportunidad de exponeros concretamente cómo es utilizando la cloud de Google. ¿Por qué el servicio cloud y específicamente el de Google? Pues el servicio cloud en general porque permite la integración del proceso de extremo a extremo, es decir, desde la adquisición de los datos y su almacenamiento en la nube con almacenamiento ilimitado, la posibilidad de acoplar a esos datos la capacidad necesaria de procesamiento, algo que cuando era on-prem pues no era evidente, es decir, tener un NAS era costoso y tenía limitado, tener un bucket en la nube con una durabilidad de 6 nueves y que puedes perfectamente crear una máquina virtual con todas tus herramientas para poder analizar esos datos, pues efectivamente es una de las ventajas de cloud. Pero además, en el caso de Google, el hecho de que haya sido capaz de produccionalizar y exponer como servicio de producto todos los algoritmos que ha desarrollado internamente para sus productos, nos ha dado una ventaja añadida. Esto es, tenemos desde su experiencia en aprendizaje automático y dando instrumentos para etiquetar las imágenes y gestionarlas, hasta algoritmos que redes neuronales que son increíblemente complicadas, realmente las puede hacer a un simple clic. Una persona sin un gran conocimiento especializado puede reentrenar un modelo, escoger el mejor modelo, validarlo, empaquetarlo y automáticamente decidir desplegarlo. Justamente este ciclo, además, es muy importante porque en el caso de que la tarea cambie de forma muy sutil, por ejemplo, pues si estoy en una cadena de producción de consumo masivo y estoy detectando la calidad, por ejemplo, de un bollo o de un producto, si de repente cambia por otro batch ligeramente y el modelo veo que no es satisfactorio, automáticamente puedo reentrenar rápidamente, reusando todo con un clic para adaptarme a ese cambio del entorno. No tengo que cambiar toda la infraestructura. Y más a la hora del despliegue, la cuestión es que aquí no hay un lock-in porque realmente tú puedes escoger desplegarlo desde si tienes un PC industrial on-prem, rápidamente poder desplegarlo en ello. Si tienes incluso un dispositivo móvil y el caso tuyo es para tu dispositivo móvil o para bien las combinaciones de cámara con unidad de procesamiento que estamos viendo en el mercado como Jetson Nano, Raspberry, también poder desplegarlo. Y en el caso de que se haya decidido posiblemente el tener una nube híbrida, que es una de las tendencias del mercado, donde tienes parte de tus datos justamente en cloud y parte que consideras crítica on-prem, pero los tienes coordinados entre ellos, con lo cual tienes una visión unificada tanto desde el punto de vista de costes como administración, como infraestructura, como es a través de Antos, pues automáticamente también te permite hacer este despliegue. Entonces, esto justamente en el caso de industria permite de alguna forma vivir en el mejor de los dos mundos y nos ha permitido capturar todas las ventajas de una tecnología y de la otra para resolver estos problemas de forma efectiva. Ahora bien, cuando vamos a resolver estos problemas de forma efectiva, lo que hay que tener en cuenta no acaba aquí. Hay que tener en cuenta todavía dos componentes más que son necesarios para una integración exitosa. En este caso es no solamente la integración de la arquitectura, sino algo que está ahí y ha estado siempre y volverá estando, que es justamente el hardware, lo que son las cámaras. Y aquí las cámaras, que no son solamente un sensor de alguna forma pasivo, tiene que estar acoplado a una unidad de procesamiento que puede ser on-prem, puede ser on-prem en la propia cámara, cuando el setup lo requiera, puede ser on-prem, es decir, en la factoría, pero en un servidor que está aparte de la cámara y los datos fluyen, bien sea por la red Wi-Fi cuando la factoría lo permite, o a través del claveado Ethernet, que generalmente suele ser el más común, a esa sala, generalmente es la que nos hemos encontrado, donde están los servidores, y automáticamente allí es donde tienes la potencia de cálculos, especialmente cuando tienes muchas cámaras en muchas líneas y hay que tomar una decisión coordinada. Y en algunos casos excepcionales, cuando hay simplemente la bandwidth lo permite y así se aconseja, incluso se puede coger y enviar los datos para inferencia en cloud, pero esto ya es un caso muy específico. En cualquier caso, el mantenimiento de todo este sistema pues permite incluso desde cloud de Google, con sus instrumentos, poder acceder a cada uno de ellos,
respetando todas las medidas de seguridad y tener totalmente un sistema de circuito cerrado de gran potencia que permite adquirir las imágenes, procesarlas in situ con los modelos y offline reentrenar los modelos e incluso hacer analítica avanzada. Por ejemplo, hemos tenido clientes en los cuales quieren decir, oye, yo quiero estudiar la pose de mis operadores, ¿cómo puedo hacerlo eso? Para detectar problemas que tenga la producción. Justamente todo este end-to-end es el que sigue teniendo validez. La diferencia que teníamos en casos anteriores es que se ha producido una democratización en el sentido de que son cada vez casos económicamente viables porque la tecnología está avanzando, tanto del lado de las cámaras, no solamente en el espectro visual, estamos hablando incluso también del espectro infrarrojo, algunas como pueden ser, por ejemplo, el LIDAR, que justamente es el sonar láser que tienen los vehículos, la capacidad de procesamiento in situ o en cloud, que cada vez está aumentando, las Jetson Nano, por ejemplo, las Raspberry Pi, que son soportadas también por Google, el procesamiento GPU, TPU, que son los propios ordenadores que hace Google ya para modelos muy sofisticados, y la combinación de dónde entrenas y dónde monitorizas también, que lo tienes en cloud o on-prem, dependiendo de las necesidades. Esta flexibilidad a la hora de montar estos proyectos nos llega hasta la tercera pata, justamente para su éxito, que es la siguiente, de cómo hemos estado ayudando a nuestros clientes, en la siguiente slide, que es, no solamente es el algoritmo y la capacidad de procesamiento, que está ahí, no solamente es el montaje end-to-end del hardware justamente con esa capacidad de procesamiento y el poder desplegar los modelos, que es lo que hemos estado viendo, sino también el cómo gestiono este tipo de proyecto que está a medio camino entre un proyecto industrial, un proyecto de software y un proyecto de ciencia de datos donde hay siempre una cierto componente de investigación, en sentido de investigación aplicada, porque lo que estamos haciendo es capacidades únicas para el cliente en concreto en su factoría, capturando el conocimiento que él tiene, ya sea en su proceso y en sus datos, ya sea en sus operarios e ingenieros, y automatizándolo de forma que él pueda ser mucho más efectivo. Este tipo de proyectos de investigación o desarrollo aplicado, porque no solamente automatizan una tarea, sino que aumentan las capacidades que tienes en ese momento, y eso es lo que hemos visto en nuestros clientes, por esa captura del conocimiento y poniéndolo de forma explícita en un algoritmo, pues ayuda en una metodología que también hemos estado desarrollando con nuestros clientes y que también se ha inspirado bastante en lo que es Google con sus grandes proyectos. Solamente hay que mencionar, por ejemplo, la maravilla de Google Maps y cómo han desarrollado sus metodologías. Aquí estamos utilizando herramientas de Design Thinking, equipo para intentar no imponernos barreras y superar los problemas que este tipo de proyectos al principio tienen, que parecen algunas veces que pueden ser insuperables, pero se van superando, con equipos multidisciplinarios. Las fases, pues generalmente son aquellas, pues ya digo, desde este punto de vista de multidisciplinario y entendiendo la específica de la inteligencia artificial, es entender los objetivos de negocio, identificar las complejidades, hacer un mapa de los puntos conflictivos y automáticamente llevar de la mano al cliente en planta, a los arquitectos cloud y a los data scientists y al operario que va a tener que explotar y mantener ese sistema, que esta es la ventaja, hasta llevar a la solución definitiva. Y con esto he querido transmitiros en un caso concreto cuál es realmente la visión que estamos haciendo con GFT, con Google en nuestros clientes, y paso a la vez a mi compañero Quique, que os expondrá casos reales en el campo de batalla que hemos tenido con nuestros distintos clientes. Muchas gracias. Muchas gracias, Tony. Bueno, hemos tenido a José Ramón y a Tony que nos han dado una introducción del mundo de la inspección visual y cómo se aplica al mundo de la industria manufacturera. Lo que vamos a hacer ahora es bajar esto de nivel a casos reales, a casos concretos, más allá de la tecnología, más allá de por qué ahora, o teóricamente por qué ahora, vamos a demostrar cómo clientes de GCP y de Google Cloud lo están utilizando ya a día de hoy esta tecnología. Todos estos casos de uso los hemos agrupado en 4 grandes grupos. El primero es realmente donde hay un mayor impacto a día de hoy, que es en el control de calidad. Dentro del control de calidad vemos que hay 3 bloques, ¿no? Pues aquellos sistemas que lo que hacen es medir los productos, la calidad de los productos, digamos por el exterior, es decir, lo visible, la parte visible de los productos, como se llama control
control de efectos estéticos. Aquellos otros casos de uso donde lo que intentan es controlar la calidad del contenido de los productos y que tenemos un tipo de mecanismos utilizados para conseguir esa calidad. Y bueno, en la industria hay multitud de producción que, aparte de llevar el producto, lleva un embalaje. Y ese embalaje pues también queremos que cumpla unos ciertos criterios de calidad. Además de los temas de control de calidad, pues bueno, veremos ejemplos de otras aplicaciones, ¿no? Hemos visto clientes que nos han pedido ayuda en el control de equipamiento de seguridad, otros en control de inventario y, por último, como no, el uso de dispositivos como la Google Glass para interaccionar con el entorno productivo. Entonces, lo que os voy a estar contando en los próximos minutos van a ser ejemplos concretos de cada uno de estos. Entonces, empezamos con control de calidad. Como os decía, llamamos de efectos estéticos a control de esta parte exterior. Entonces, esta visualización que estamos viendo es el stand de manufacturing del Executive Business Center de Google Cloud en California, que lo que tiene es una simulación de lo que sería un entorno de fabricación, una tienda transportadora y un brazo robot que realiza acciones sobre los productos que, en este caso, los clientes que llegan a este centro pues depositan. Pues en este caso, lo que hicimos fue un control de calidad de las propias tazas. Lo que estuvimos fue mirando si las tazas pues, tenían lo que tenían que tener, ¿no? O sea, bien el logo, bien el welcome y demás. Y además, si las tazas estaban en buen estado, si habían sufrido algún daño, ¿no? Algún cliente quizás se le había caído la taza y esa taza no la queríamos. Un ejemplo de lo que mirábamos, pues podemos ver en la imagen de la derecha, pues eso, buscábamos que estuviera el logo de Google Cloud, que el logo tuviera los colores que tenía que tener, que estuviera en la posición donde tenía que tener, y aparte, pues eso, que la taza no hubiera sufrido. Como segundo ejemplo de control de calidad sobre efectos estéticos, esto es un ejemplo de un constructor de automóviles de Estados Unidos, que lo que quería era controlar todo el proceso desde que el coche salía de la cadena de montaje hasta que era comprado por el cliente. Este proceso, que en principio todos pensamos que no suele haber ningún problema, ¿no? Pues bueno, hay determinadas situaciones donde hay problemas, ¿no? Puede haber roces, puede haber golpes. Entonces, lo que nos pidieron ayuda fue crear un sistema sencillo, ¿no? Que lo que permitiera era validar en cada uno de los puntos que ellos habían definido de este proceso, pues el coche tenía una calidad pues, impecable en todo lo que es la parte exterior. Esto es lo que les permitió, pues consiguieron, digamos, dos objetivos, ¿no? Este sistema. Por un lado, el detectar lo antes posible cuando había algún problema, ¿no? Y llevar rápidamente ese coche a reparación. Y por otro lado, le sirvió, pues, digamos, como una mejora del proceso, ¿no? Entender en qué puntos son los más sensibles para esto. Pasamos ahora a otro tipo de control de calidad. Aquí hablamos de defectos internos, ¿no? Defectos no visibles. En este caso, para un productor de botellas de vidrios de Estados Unidos, lo que quería hacer era complementar su sistema actual de control de calidad en frío, ¿no? Es decir, ellos controlan todas las botellas una vez se han enfriado, con un control de calidad en caliente. La ventaja de controlar la calidad en caliente es que se hace antes, ¿no? Y el hecho de detectar un error antes lo que permite, pues, por una parte, es una mejor optimización del proceso, ¿no? Es decir, detectamos antes, entonces hay menos producto que se tiene que desechar, en este caso el producto se vuelve a meter, pero bueno, hay un menor consumo, ¿no? Asociado a cada uno de estos efectos que se detectan. Entonces, aquí lo que utilizamos es una serie de cámaras térmicas que lo que hacen es nada más sale la botella de los moldes que estamos viendo ahora mismo, lo que controlan es si hay determinados puntos que tienen un patrón de calor que no es el hecho. En esta misma línea, un productor de bollería industrial, también de Estados Unidos,
lo que quería conseguir era uniformidad en el relleno de sus bollos. Entonces, de nuevo, lo que hicimos fue aplicar un concepto parecido, ¿no? El utilizar estas cámaras térmicas, que lo que hacen es obtener una firma térmica de cada uno de los bollos, y esta firma pues, varía obviamente según el contenido de crema. Parece un tema poco paladino, pero realmente es algo que les llegaba, ¿no? a sus equipos de relación con el cliente, ¿no? Y les llegaban quejas donde los clientes pues, no tenían esa calidad esperada, ¿no? Ese contenido en crema esperado. Seguimos dentro del control de calidad, pero ahora pasamos a lo que sería el embalaje. En este caso que estoy presentando ahora, esto es una distribuidora de productos farmacéuticos española, que lo que nos contactó fue para asegurar que los medicamentos, antes de ser embalados y distribuidos a las distintas farmacias, pues no habían sufrido daños. El evitar pues, esa transferencia, ¿no? de un producto entre dos puntos y luego la devolución porque el producto no ha cumplido los requisitos. De igual forma, hicimos un proyecto también en colaboración con Google Cloud para una empresa de helados de Estados Unidos, en la que lo que querían asegurar era que la fecha de caducidad que se imprime y el lote y el resto de información que se imprime en lo que es el cartón de los helados, pues por un lado fuera legible, es decir, en algunos casos pues, podía ser borroso y por otro lado, pues además fuera adecuado. Pues en este caso, el proyecto lo que consistía era, por un lado, localizar en qué parte del paquete se imprimen estos datos, porque obviamente paquetes de helado se producen muchos tipos, ¿no? En algunos casos, pues como se ve aquí arriba a la izquierda, pero en principio puede estar en cualquier parte del laboratorio. Y luego lo que utilizábamos era el cloud para pasar lo que es esta imagen a un texto y validábamos este texto en un texto legible y además sí estaba dentro de los... De acuerdo, pues cambiamos ahora totalmente de aplicación de inspección visual. Hemos visto muchos casos de control de calidad y ahora os expongo ahora un caso de control de equipamiento de seguridad. Como nos comentaba Tony, la tecnología ha avanzado mucho en los últimos años, tecnología de inspección visual, y en el mercado de open source ya hay algoritmos de mucha calidad que son capaces de detectar casi plug and play pues, rostros humanos o incluso figuras humanas. Entonces, lo que utilizamos fue uno de estos algoritmos para nuestro productor de helados para ayudarles a verificar, esto fue a principio de la pandemia, si sus empleados llevaban las mascarillas impuestas. Otro ejemplo de aplicación de la inspección visual es para control de inventario. En este caso, el cliente que produce frigoríficos comerciales nos contactó porque tenía interés en, por un lado, comprobar el stock que tenía en frigorífico, cada uno de esos frigoríficos, ¿no? Qué tipo de producto y qué cantidad tiene de cada uno de estos productos, pero además, digamos, enriqueció el caso con un control además de los clientes, es decir, si la cámara en vez de enfocarla hacia lo que es la vitrina, la enfocamos hacia los clientes, pues podemos averiguar cosas como cuánto tiempo están los clientes, qué productos son los que llaman más su atención, qué productos son los que al final acaban comprando, etc. Es decir, no solamente el control de inventario, sino además el impacto que tienen los clientes o el impacto que tiene la distribución actual en los... Otro ejemplo de control de inventario es para un constructor de automóviles de Estados Unidos que lo que quería era utilizar drones autónomos que pues, durante varias veces al día, una vez por la mañana, por la tarde y por la noche, lo que hacían era salir de su base y hacer un control de las piezas del productor de automóviles. Obviamente no podemos utilizar imágenes internas del
la fábrica, pero el concepto es el mismo que estáis viendo en pantalla. Lo que se trata es de que el dron lea estos códigos de barra, cuente cuántos objetos hay y reporte toda esa información digamos, a la base central que procesa todo este. Y como último caso de uso, pues no quería dejar pasar la oportunidad de presentar un caso que utilizamos las Google Glass en un cliente del Reino Unido, constructor de automóviles. En este caso, el cliente lo que nos pedía ayuda era en el manejo, digamos, de estas, que estáis viendo ahora, que son celdas de baterías, que aparentemente son todas iguales, pero obviamente pues, tienen una numeración y son distintas. Entonces, lo que se quería era ayudar al operario a encontrar la batería correcta en cada momento. Entonces, gracias a las gafas, se leía el código BIDI y se le daba la información al operador de si la célula de batería que había utilizado o que había cogido era la adecuada y si no lo era, se le notificaba y si lo era, pues bueno, le daba unas instrucciones de seguridad y unas instrucciones de montaje y que pudiera seguir. Bueno, y hasta aquí es el webinar, lo que teníamos pensado contaros hoy. Comentaros que ahora vamos a realizar una mesa redonda que no retransmitiremos en directo, pero sí que una vez se acabe lo que haremos será tenerla disponible en las redes sociales, donde vamos a profundizar un poco más, ¿no?, en los temas de inspección visual. En este caso nos vamos a centrar en el retorno de inversión. Tenemos un panel de lujo para esta mesa redonda y, como os decía, pues procederemos, o seamos capaces de editarla, a tenerla disponible, a ofrecerla para que todos vosotros podáis. Nada más, daros las gracias por haber asistido a esta presentación y pues esperamos volver a veros pronto.